En este último video de la secuencia de percepción social, vamos a analizar cuáles son los elementos del proceso atribucional, el proceso por el cual generamos explicaciones para la conducta que estamos observando en otra persona. Precisamente, la persona que está teniendo la conducta es lo que vamos a denominar como actor. Actor, entonces, será la persona que está teniendo la conducta que tratamos de explicar o atribuir. El estímulo va a ser la situación que genera la conducta en el actor. Y el momento va a ser el instante específico en que se produce la conducta que estamos tratando de explicar. Por ejemplo, si vemos que estando nosotros viajando en el metropolitano, vemos a un señor que sube y que aparentemente se zarandea bruscamente con cada vaivén del bus, el actor será este señor. El estímulo va a ser el vaivén del bus o, en todo caso, el modo en que el conductor maneja el bus. O tal vez alguna condición que tenga la misma persona. Por ejemplo, una persona puede zarandearse mucho en el bus, no solamente porque el bus está siendo conducido de manera brusca, sino también porque, por ejemplo, es una persona físicamente muy débil o una persona que está bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de alguna medicación. Entonces, según sea el caso, ese va a ser el estímulo, ¿no? El estímulo podría ser la manera en que el conductor está manejando el bus o el modo en que el señor ha estado bebiendo alcohol y por lo tanto se zarandea ante cada vaivén del bus. Y el momento es, por ejemplo, el instante en que estamos viajando en el metropolitano. Entonces, toda conducta va a tener esos tres elementos llamados actor, estímulo y momento. Pero además va a tener algunos elementos adicionales que van a variar y que son bastante importantes para poder generar nuestra atribución. El primero de esos elementos es el consenso. Consenso significa si otras personas están actuando de la misma manera ante el mismo estímulo. Por ejemplo, en nuestro ejemplo del señor que se zarandea ante cada vaivén del bus. Si vemos que todos los demás pasajeros también nos estamos balanceando en el bus de la misma manera que el señor que acaba de subir, entonces podríamos decir que es una situación de alto consenso. Todos los demás estamos comportándonos de la misma manera que el señor que acaba de subir al bus. Si por el contrario, solamente el señor que acaba de subir se zarandea exageradamente, mientras que todos los demás pasajeros no se zarandean tanto o no se zarandean nada, entonces vamos a decir que es una situación con bajo consenso. Solamente el actor se está portando de esa manera ante el estímulo y no los demás. El otro elemento importante es la coherencia. Coherencia significa si el actor actúa siempre igual ante el mismo estímulo. Por ejemplo, si nosotros viajamos constantemente por la misma ruta y vemos que siempre el señor se sube a cierta hora y que siempre se zarandea de la misma manera, entonces diremos que el actor se está comportando con alta coherencia. Es decir, siempre se zarandea en el bus a la misma hora porque viaja regularmente, probablemente a su trabajo o a su casa. Entonces sería una conducta con alta coherencia. Si por el contrario nosotros vemos que el señor siempre viaja a la misma hora, pero en este caso nunca se ha zarandeado, pero en este caso sí, entonces diremos que es una situación con baja coherencia, ¿no? Porque solamente en este día el señor se está zarandeando y otros días no se ha comportado igual.
El último elemento es la claridad. Claridad significa si el actor actúa de manera específica y diferencial ante este estímulo y ante otros estímulos parecidos no se porta de la misma manera. Por ejemplo, si vemos que el señor solamente se zarandea cuando este conductor específico del bus está al volante y no cuando hay otros conductores manejando el bus, entonces podríamos decir que es una situación de alta claridad, es decir, que el actor solamente se zarandea cuando este conductor específico del metropolitano está al volante, pero cuando hay otros conductores al volante no se zarandea igual. Entonces sería una situación de alta claridad, ¿no? Si por el contrario el señor siempre se zarandea sin importar quién esté conduciendo, entonces podríamos decir que la persona está comportándose con baja claridad, es decir, no tiene una reacción específica ante un estímulo concreto, sino que es una reacción que se genera ante diversidad de estímulos distintos. Entonces, esos serían los 6 elementos básicos. Los primeros 3 elementos, actor, estímulo y momento, siempre se dan, siempre están ahí. Lo que varían son el consenso, la coherencia y la claridad, que como acabamos de ver, pueden ser altas o bajas en cada caso. Vamos a ver un ejemplo para poder entender mejor de lo que estamos hablando. Por ejemplo, imaginemos que José, un estudiante como tú, quiere saber si María, una compañera de la universidad, podría aceptarlo como pareja. Entonces el actor, en este caso, sería María, porque nos interesa saber la conducta de María y las causas que podrían generar la conducta de María, para poder atribuir si tiene algún sentimiento especial hacia mí, asumiendo que yo soy José, ¿no?, el perceptor. El estímulo sería yo mismo, es decir, José, ¿cierto? Asumiendo que yo estoy poniéndome el papel de José. Entonces, María sería el actor y José sería el estímulo. Y por último, el momento. Cuando, por ejemplo, me encuentro en una reunión o me encuentro con ella en la universidad. Entonces, esos 3 estímulos siempre van a estar. Ahora, en cuanto al otro elemento, consenso. Imaginemos que en este caso María tiene un comportamiento de alto consenso, es decir, todas las demás chicas son amables conmigo y también María, ¿cierto? María también es amable conmigo y también las otras compañeras de la universidad también son amables conmigo. Entonces sería una situación de alto consenso. Todas las demás personas se comportan de la misma manera ante el mismo estímulo y no solamente María. El otro elemento es la coherencia. Si María siempre es amable conmigo, entonces estaremos hablando de una situación de alta coherencia, un comportamiento de alta coherencia. Si por el contrario María solamente se comportara en determinados momentos de modo amable conmigo y no en otros, entonces estaríamos diciendo que tiene baja coherencia. Pero en este caso estamos viendo que hay alta coherencia porque María siempre es amable con José. Por último, la claridad. Hablaremos de alta claridad si María sí solo es amable con José, pero no es amable con nadie más, o por lo menos no es amable en el mismo grado que es amable con José. Si dijéramos que tiene baja claridad, estaríamos diciendo que María no tiene un comportamiento específico ante José, sino que es un comportamiento generalizado hacia todas las demás personas. Pero poniéndonos en este caso específico, si María tiene un comportamiento de alto consenso, de alta coherencia, es decir, siempre es amable con José, y de alta claridad, es especialmente amable con José y con los demás no es tan amable o no es amable en absoluto,
Bajo esas circunstancias, podremos atribuir que efectivamente María podría aceptar como pareja a José, porque se está comportando de una manera tal que nos permite atribuir eso. Esa es la manera en que funciona la atribución. Entonces podemos observar que hay dos tipos básicamente de atribución. Las atribuciones de causalidad externa, cuando estamos atribuyendo que la conducta de la persona podría deberse a la situación o algo externo fuera de la misma persona, y la causalidad interna, cuando atribuimos que la conducta de la persona se debe a la personalidad de la misma persona o a alguna condición implícita dentro de ella que no depende del estímulo externo. Entonces, por ejemplo, si hubiese, por ejemplo, una baja coherencia o una baja claridad, podríamos afirmar que, por ejemplo, la María en una situación de baja coherencia no siempre sería amable con José, ¿no es cierto? Y en una situación de baja claridad sería amable en general, no solamente con José, sino con otras personas. Bajo esas circunstancias, podríamos decir que María no tendría mucha disposición o una disposición especial para aceptar a José como pareja. En general, vamos a generalizar lo que acabamos de decir graficando este modelo, ¿no? Entonces, tenemos el actor, el estímulo y el momento. Cuando hay alto consenso, es decir, todos los demás actores actúan igual ante el mismo estímulo, hay alta coherencia, es decir, el actor siempre actúa de la misma forma ante el mismo estímulo, y además hay alta claridad, es decir, el actor actúa de manera distinta ante otros estímulos similares. Bajo esas circunstancias específicas, podríamos decir que la causa de la conducta es externa, es decir, hay causalidad externa, ¿no? La persona estaría actuando así por el estímulo. Por ejemplo, en el caso de María, si hay alto consenso, todas las demás chicas actúan de manera amable ante José, hay alta coherencia, el actor, o sea, María, siempre actúa de manera amable ante José, y hay alta claridad, María solamente se porta de manera amable o es especialmente amable con José, pero no tanto con los demás. Entonces, bajo esas circunstancias, estaremos diciendo que María se está comportando de la forma en que lo hace por José, que José es el estímulo. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de causalidad externa. Y José tendría la suerte de ser potencialmente aceptado por María. Estas son las circunstancias bajo las cuales atribuimos de manera externa. Un ejemplo más, por ejemplo, un profesor, que sería en este caso el actor. El estímulo sería, por ejemplo, una alumna que reclama por un examen que según ella está mal corregido. Digamos que lo hiciera al final de una clase. Asumamos que el profesor no la trate de manera tan amable, la trate de una manera más bien un poco podríamos decir, seca, ¿no? O indiferente. Entonces, la atribución que podríamos hacer que por qué el profesor no es tan amable con esta alumna que está reclamando por un examen, podría ser de dos tipos, ¿cierto? Podría ser una causalidad externa, es decir, podríamos atribuir la conducta a la alumna o a la circunstancia, si es que, por ejemplo, hubiese un alto consenso. Por ejemplo, si casi todos los demás docentes reaccionan de manera negativa ante la alumna. Entonces, si no solamente este profesor, sino todos los demás profesores se comportan de manera indiferente, un poco seca ante la alumna,
Entonces podríamos decir que hay alto consenso. Si, por ejemplo, este profesor casi siempre reacciona de la misma manera ante esta alumna, podríamos decir que es una situación de alta coherencia. Y si además este docente solo reacciona de manera seca e indiferente con esta alumna, pero no con los demás alumnos, podríamos decir que la causa de esta conducta no es tanto la personalidad del profesor, sino es la alumna, el estímulo del alumno. Entonces, bajo esa combinación de circunstancias, hacemos atribución externa o atribución de causalidad externa. CE significa causalidad externa. ¿Cómo es el caso de la atribución interna? Bueno, como decíamos, siempre están los tres elementos actor, estímulo y momento, pero en este caso digamos que hubiese bajo consenso. Por ejemplo, todos los demás actores no actúan igual ante el mismo estímulo o situación. Cuando hay alta coherencia, el actor siempre actúa igual ante el mismo estímulo o situación. Y cuando hay baja claridad, es decir, el actor actúa de manera similar ante otros estímulos similares. Bajo esas circunstancias, podríamos decir que la conducta no se debe a algo externo, sino se debe a la, por ejemplo, personalidad de este sujeto o persona, a la actitud generalizada que tiene la persona o el temperamento que tiene la persona. Entonces, cuando hay bajo consenso, cuando hay alta coherencia y o cuando hay baja claridad, vamos a hacer atribución interna. Vamos a verlo como ejemplo. En el caso de causalidad interna, por ejemplo, el profesor puede ser un actor, el mismo profesor que habíamos visto en el caso anterior. Igualmente, el estímulo va a ser la alumna que reclama por un examen que según ella está mal corregido al final de la clase. Y el profesor se comporta de manera seca e indiferente con la alumna. Si hay bajo consenso, es decir, si ningún otro docente reacciona negativamente ante esta alumna, si hay alta coherencia, es decir, este profesor casi siempre reacciona de forma negativa ante esta alumna, y si hay baja claridad, este docente reacciona negativamente ante esta alumna y también ante otros alumnos o ante los demás alumnos. Bajo esas tres circunstancias podríamos decir que hay causalidad interna, y eso significa que en este caso estaríamos atribuyendo la conducta de indiferencia a la personalidad del profesor, ¿no? Es decir, el profesor se comporta de manera indiferente y seca con la alumna, no por alguna circunstancia de la alumna, sino porque el profesor tiene una personalidad así distante e indiferente. Esa va a ser, digamos, la manera en que vamos a generar atribuciones respecto de las demás personas. Con esto vamos a cerrar este último video de la secuencia de percepción social. Esperamos que haya sido más o menos claro el proceso por el cual hemos realizado la exposición. Agradeceremos sus comentarios.